La temperatura está normal. Le voy a tomar ahora su pulso. Ahora le voy a tomar la presión. ¿Tomó café? No. Muy bien. La presión está normal. El dolor de su hombro, del 1 al 10, ¿en cuánto es? 3. ¿Cuándo comenzó su dolor? Hace una semana, más o menos. ¿Le ha tomado analgésico? ¿Siente que le mejora con alguna postura, algún analgésico? ¿O con qué le empeora? Va y viene, Nada no más. estoy seguro. Ok, ¿está localizado solo en el hombro o corre, se irradia para algún otro sitio? A veces se mueve hacia el cuello. Las constantes vitales son indicadores del estado de salud del paciente que reflejan su estado homeostático en el momento de la atención. Son 5: presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, temperatura y nivel de dolor. Estas pueden variar en condiciones normales dependiendo de la edad y si el paciente se encuentra o no en estado de reposo. Es fundamental que el profesional de salud tenga conocimiento sobre las técnicas adecuadas para la toma de cada una de ellas, así como conocer los parámetros normales para una adecuada lectura. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales durante la contracción y relajación de las cámaras ventriculares. Está constituida por 2 cifras. La primera, presión sistólica, que corresponde a la contracción ventricular. La segunda, presión diastólica, que corresponde a la relajación ventricular. La unidad de medida estándar es milímetros de mercurio y el aparato que se utiliza para medir la tensión es el esfigmomanómetro. Existen varias técnicas para la toma de la tensión arterial. La más común y la que yo utilicé en el ejemplo es la técnica braquial. Y básicamente consiste en que el paciente debe estar sentado en reposo de 3 a 5 minutos, el brazo debe de estar extendido a la altura del corazón y apoyado sobre una base sin que el paciente esté realizando ningún esfuerzo, es muy importante. El brazalete hay que saberlo colocar a 1 o 2 dedos por encima del pliegue anterocubital. Posteriormente vamos a localizar el pulso braquial en la parte interna del brazo o del codo y posteriormente ahí colocamos el estetoscopio o en su defecto si estamos utilizando un aparato digital no es necesario. Posteriormente vamos a realizar la lectura. Es importante saber cuándo realizar más de una ocasión la medición de la tensión arterial. Hay situaciones especiales donde hay que realizarlas 3 veces en las 3 posturas distintas para ayudar a descartar algún problema establecido en el paciente. El pulso, que es el reflejo de la frecuencia cardíaca, es una onda resultante de la eyección cardíaca hacia la aorta y las arterias periféricas. ¿Cuál es el objetivo de la medición del pulso? Conocer los datos basales del paciente para poder compararlo en futuras evaluaciones, poder detectar alteraciones en el pulso que nos indique padecimientos establecidos en el paciente y o afecciones secundarias como puede ser resultado de alguna interacción medicamentosa. Los lugares anatómicos donde podemos tomar el pulso es el área temporal, carotidio, subclavio, braquial, cubital, radial, femoral, popliteo, tibial posterior y pedio. En mi ejemplo yo tomo el pulso radial
durante 15 segundos y lo multiplico por 4. El pulso puede variar por varios factores, pero el principal es la edad, siendo mayor durante las primeras etapas de la vida y menor en la tercera edad. El promedio normal en el adulto es de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Qué se estudia en el pulso? Primero, la frecuencia cardíaca, el ritmo, nos puede ayudar a predecir algún tipo de arritmia, el volumen de eyección y también la fuerza de contracción. La respiración es un proceso complejo, automático, persistente, que va a cambiar según las circunstancias y actividad del paciente. En situaciones de hipoxia, este circuito respiratorio va a producir distintos patrones respiratorios compensatorios. ¿Cuál es el objetivo de medir la frecuencia respiratoria? Conocer los datos basales del paciente que nos ayude a comparar en futuras evaluaciones, poder detectar alteraciones, que nos indique padecimientos establecidos, ya sea de manera primaria o secundaria. Durante la exploración del paciente, lo que vamos a checar o evaluar va a ser la coloración de piel y mucosas, movimientos respiratorios, presencia de disnea, ruidos agregados, la postura, signos de anoxia, dolor torácico. ¿Cómo se debe de medir la frecuencia respiratoria en reposo y los rangos o parámetros normales en el adulto? Son de 14 a 20 respiraciones por minuto. En el ejemplo que yo realicé, yo tomé la frecuencia respiratoria con la palma en el pecho por 15 segundos y lo multipliqué por 4. La temperatura corporal es el grado de calor conservado por el equilibrio entre el calor generado y perdido por el organismo. Los factores que afectan la temperatura corporal son múltiples y son el metabolismo, la producción de ciertas hormonas como es la tiroxina, noradrenalina, estimulación simpática, ciertas enfermedades, algunos procesos físicos de evaporación, radiación, etc. Los parámetros normales en el adulto oscilan entre 36 a 37.2 grados centígrados. Se mide con el termómetro clínico, el cual puede ser de dos tipos, que es de mercurio y digital. Las áreas anatómicas donde podemos medir la temperatura es el área bucal, axilar, en la ingle y rectal. Las alteraciones de la temperatura nos va a generar un estado de hipotermia cuando es menor de 36 grados centígrados, febrícula cuando no es mayor de 38 grados centígrados y fiebre cuando es mayor de 38 grados centígrados. El dolor es la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular y es el síntoma que más comúnmente lleva al paciente a consultar. ¿Cómo podemos detectar que hay dolor? Existen varias posibilidades. Una es la propia verbalización del paciente, observando la postura que adopta el paciente y la lectura de los signos vitales alterados. Una vez que confirmamos la existencia del dolor, entonces vamos a analizarlo detalladamente, buscando sus características como es localización, origen, intensidad. Evaluamos las respuestas fisiológicas y psicológicas adaptativas del paciente hacia este dolor. En mi ejemplo, yo utilicé la escala numérica del 0 al 10. El paciente, en este caso, tuvo una numeración de 3, que equivale al dolor leve.